levantar de entre nosotros siervos, Señor, capaces para enseñar. Papito, guíanos esta noche a través, por medio de tu Espíritu Santo, en el lugar donde estemos. Señor, que sea abierto nuestro entendimiento. Señor, sea nuestras mentes, Dios, estar, Dios, nuestras mentes dispuestas a conocer lo nuevo que tú nos quieras enseñar. Señor, a veces venimos con prejuicios delante de las escrituras. A veces venimos, Señor, con nuestras propias ideas y dejamos de lado las ideas bíblicas. Señor, e interpretamos la Biblia conforme a nuestra propia opinión y no conforme a tu opinión, Señor. Ayúdanos, Señor, y nos queremos capacitar. Y gracias por esta instancia, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, de nada sirve estar estudiando la Biblia si nosotros no repasamos en la casa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la Biblia? Bien, un conjunto de libros, ¿qué más? Inspirados por Dios, ¿ya? ¿Qué es la Biblia? Es ya entonces un conjunto de libros que se divide en dos partes. Una parte es el Antiguo Testamento, o llamado como la Torá es una parte del Antiguo Testamento. El conjunto de todo el Antiguo Testamento se, se denomina para los hebreos como no, Pentateuco en la Torá. ¿Ve? No estamos repasando entonces. El canon es el conjunto de libros. ¿Ya? La Tanaj. ¿Recuerdan esas tres letras? T, N y K. Tanaj. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Durante cuántos años se escribió el Antiguo Testamento o la Tanaj? Muchos años. Ya. Alrededor de 1000 años. Ya. ¿Qué es la Septuaginta? ¿Qué es la Septuaginta? Respondan en la casa también. Son conocimientos básicos esto, ¿eh? No, no son preguntas tan rebuscadas. Preguntas básicas. La Septuaginta es una versión de la Biblia hebrea. Es una versión de la Tanaj. ¿Ya? Una versión de la Tanaj que fue encomendada por un gobernante el- de la ciudad de Alejandría. ¿Ya? ¿Cuál es la mitología acerca de la traducción de la Septuaginta? La mitología, la parte del mito acerca de la traducción de la Septuaginta. Mm, no, 72 ancianos, sí, se cerró en 70, que todos habían escrito lo mismo, ya, esa. Bien, ¿qué más? El canon del Nuevo Testamento. ¿En cuánto tiempo se escribió? En el primer siglo, ¿ya? Lo cerramos en 100 años, aunque es menos, ¿ya? ¿Por qué está formado el canon del Nuevo Testamento? ¿Qué grupos de libros encontramos? Ya, epístolas o cartas, ¿qué más? Las epístolas generales, ¿sí? Apocalipsis, evangelios e históricos como hechos, ¿ya? Estamos.
¿Qué más? ¿Qué más? Son 27 libros. Ya. Vamos ahí. ¿Qué más? A ver, otra pregunta. Que sean simples. Todas son simples. Eh, no, porque eso lo vamos a ir viendo más adelante. A modo general, solo el canon del Nuevo Testamento. Ah, bien, eso es algo importante. Que Pablo, Jesús, los apóstoles utilizaron la Septuaginta para predicar, para enseñar. ¿Ya? Algo más que. A ver, algo. Em, el ambiente, ¿qué es el ambiente? ¿Qué es el ambiente? ¿Alguien en la casa sabe? ¿Qué es el ambiente? ¿Qué es el ambiente? Oh, perdón, la atmósfera. Perdón, la pregunta es, ¿qué es la atmósfera? ¿Qué es la atmósfera? Oh, es el ambiente, claro, que nos puede ayudar a interpretar la Biblia. Ya sea al leer un pasaje, nosotros podemos percibir las emociones del pasaje, las emociones con las que escribió el autor, ¿ya? Porque nosotros vamos a supongamos, a modo extremo, vamos a un velorio y no es un ambiente de fiesta, no nos produce alegría, ¿verdad? A eso se refiere el ambiente o la atmósfera, en lo que no está escrito, pero lo que sí está ahí. Claro, generalmente cuando si queremos extraer la atmósfera de un pasaje, de un pasaje bíblico, debemos de leer un fragmento bastante grande para así poder interpretar de buena forma la atmósfera. Y bien, ya hemos ido avanzando harto, por favor, repasen las clases, vean los videos. Estas cosas realmente son a modo general. ¿Ya? ¿Hay preguntas de las clases pasadas? Ahí hay que ir anotando, hay que ir tomando apuntes. Porque hay personas que pueden ver el video, pero quizás tu forma de aprender no es auditiva. Tu forma de aprender es escrita, entonces tienes que ir escribiendo las ideas. ¿Ya? E ir repasando los apuntes, ir repasando los apuntes, ¿ok? Hoy día vamos a hablar un nuevo tema. Hoy día vamos a hablar acerca del contexto histórico del Nuevo Testamento. ¿Ya? Contexto histórico del Nuevo Testamento. ¿Ya? NT, en todo lo que escribamos, en todas las láminas que podamos ver, NT va a ser Nuevo Testamento. ¿Ok? Otra pregunta, ¿qué significa testamento? Pacto. La palabra era pacto, el antiguo pacto y nuevo pacto. Eso igual lo mencioné. ¿Ya? Ya, entonces hoy día vamos a ver el contexto histórico del Nuevo Testamento. ¿Ok? Nosotros debemos entender eh, el contexto. No, me cuesta hoy día mencionar contexto. Siempre lo digo contexto y hoy día no me sale. Nosotros siempre debemos entender de que la Biblia fue escrita hace muchos años atrás. De hecho, el Nuevo Testamento ya fue escrito ya hace casi 2000 años para nosotros. Un poquito menos. ¿Ya? Entonces, historia han pasado muchas a través de esos años. Costumbres han cambiado una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Verdad? Las costumbres de las personas. La sociedad ha cambiado. De hecho, nosotros podemos, súper rápido, hace 10 años atrás la sociedad era muy distinta a la que hoy día tenemos. ¿Ya? Entonces, si yo leo un pasaje de la Biblia, ¿lo puedo interpretar con el contexto de hoy en día? No. El contexto que tú y yo hoy día vivimos en nuestra sociedad no es adecuado para interpretar la Biblia.
Por eso nosotros hoy día vamos a hablar del contexto histórico, o sea, a través de la historia del Nuevo Testamento. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprender y tener una idea. Aquí no voy a explicar todo lo del Nuevo Testamento, o sea, vamos a ver a grandes rasgos. Y después, cuando entremos a la interpretación, cuando aprendamos a interpretar un pasaje bíblico, nosotros ahí vamos a estudiar contextos específicos para los versículos que estamos estudiando. ¿Ya? Pero hoy día quiero por lo menos dejar una idea más o menos clara de todo el Nuevo Testamento, de cómo era el contexto social, cultural, religioso de aquella época. ¿Ok? Entonces vamos a aprender un poquito de historia. La historia es bien bonita. ¿Ya? Así que vamos para allá. Oh, me perdió la flecha. Aquí está. Leemos esta lámina. Si alguien la puede leer ahí con el micrófono, por favor, me ayuda. Los que están en la mesa, lo encienda y leer. ¿Aló? El contexto cultural e histórico puede clarificar cada versículo en el Nuevo Testamento. No obstante, este material ha estado fuera del alcance de los muchos lectores y predicadores a través del tiempo, lo cual ha dado como resultado malas interpretaciones, doctrinas, predicaciones y enseñanzas. En cambio, para los lectores, oidores y testigos presenciales de los sucesos bíblicos era lo que vivían día a día. Esto les permitía que tuvieran una mejor comprensión de lo que se les estaba comunicando. ¿Queda claro, no, la idea? ¿Sí? ¿Se entendió? Es decir, para nosotros hoy en día el contexto histórico de aquel tiempo es desconocido. No estábamos ahí. Y para una persona que llega y estudia la Biblia y empieza a hacer doctrina sin el contexto histórico, todo va a estar un poco oscuro, bien complicado, no vamos a entender y vamos a interpretar probablemente doctrinas erradas, enseñanzas erradas, predicaciones erradas. ¿Ya? Por eso es importante tener libros como estos. ¿Ya? Ahí lo ven en la pantalla. ¿No? Libros como este. ¿Ya? Es un poco delgado. ¿Ya? Se los voy a acercar a quienes están ahí, pero dice así se llama, Comentario del contexto cultural de la Biblia del Nuevo Testamento. El trasfondo cultural de cada versículo del Nuevo Testamento. ¿Ya? ¿Esto cómo se maneja? Esto es igual que una Biblia, está ordenada igual que una Biblia del Nuevo Testamento. Entonces parte con Mateo y va a terminar con Apocalipsis. Pero de cada pasaje de la Biblia nos va a entregar ciertos elementos culturales e históricos de aquel tiempo. ¿Ya? Ahí se los acerco, le pueden echar un ojo, trátenmelo con cuidado, que es caro. ¿Ya? Ok, ahí lo pueden abrir. Y está ordenado de tal forma de que va a decir Mateo capítulo 1, versículo 1 o versículo 1 y 2, y te va a entregar una reseña histórica de que haga alusión a aquellos pasajes. ¿Ves? Entonces ese material no lo tiene cualquiera. Ese material hay que comprarlo, hay que invertir dinero, son recursos que están ahí. Pero cuando tú lo tienes y lo comienzas a leer y vas viendo con la Biblia, ¡pum! Empieza a traer luz a los pasajes. Sepulcros blanqueos, ¿qué significa? O sepulcros blanqueados. ¿Alguien tiene idea de qué significará eso, no? Y a veces lo se... A ver con el micrófono para que en la casa lo puedan oír. ¿Ya? Ahí le hablan los creyentes que no hacían realmente la voluntad que predicaban, pero no practicaban. ¿Puede ser?
a los fariseos. ¿Ya? Ya, ¿qué sucede? Ustedes van a encontrar en ese libro que va a decir, las tumbas en la antigüedad cada cierto tiempo se pintaban y daban una apariencia, ¿ya? Pero por dentro, ¿qué es lo que había? O atrás de aquella pintura, pura pudrición y muerte. Entonces, ¿qué ustedes son sepulcros blanquíos? Ustedes están pintados por fuera, pero su interior está muerto. ¿Ve? Pero ahí el libro nos va a decir que aquel tiempo las tumbas se pintaban y las tumbas estaban a las orillas de los caminos, ¿ven? Y también se utilizaban cuevas u otros espacios para dar tumbas. ¿Será por eso que en los cementerios todo se pinta de blanco? Puede ser, Puede ser, probablemente. ¿cierto? ¿Ven? Entonces, ¿cómo conocemos eso? A través de los libros. Como lo de la aguja. Porque si ustedes no leen contexto histórico, no se va a entender el pasaje. ¿Ok? Es más fácil que pase un camello por la aguja. Por la aguja que llegue un rico al reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Era como una puerta más pequeña en las puertas de antes. En las puertas principales de la ciudad, estas grandes que ustedes ven, traían dos tipos de puertas. La puerta principal que se cerraba y en un espacio de esta tenía una puerta más pequeña que para que el camello pasara había que hacer harto trabajo. Había que descargar el camello, había que bajarles todos los... Y eso te lo va a explicar un libro como esto. Te va a explicar que el camello iba cargado, te va a explicar que el dueño del camello tenía que descargarlo y quizás iba a demorar tiempo. Tenía que hacer que el camello se arrodillara y empezara a caminar con sus rodillas para poder pasar por una puerta pequeña. Y después tenía que volver a cargar al camello. Entonces era una labor bastante complicada. ¿Ves? Entonces ahí se clarifica el contexto histórico e interpretamos el pasaje. ¿Ven? ¿Cómo? Con libros. Con libros, ¿ok? Con libritos. Leamos esta otra lámina. Introducción. Nosotros como estudiantes de la Biblia y preparándonos para poder interpretar, enseñar o predicar, debemos estar conscientes de que nuestro contexto actual es en muchas cosas distinto al vivido en los tiempos en los cuales estaba siendo escrito el Nuevo Testamento. Por esta razón no podemos separar las escrituras contexto histórico y cultural de su época. El conocer el contexto cultural marcará una diferencia a la hora de leer el Nuevo Testamento. Podremos llegar a interpretar de forma correcta y con una mayor profundidad los principios enseñados en las Escrituras. Así es. ¿Ya? No podemos separarlo. En la casa a veces conversamos con Daniela y siempre estamos pensando en la Biblia. Y yo digo, ¿pero qué mal estás interpretando? Piensa en el contexto histórico. Yo no separo la Biblia de su contexto. Porque si no, yo puedo hablar cualquier herejía. Entonces, y así la Daniela ha ido aprendiendo. A veces ella misma dice, mira, conocí esto, lo otro. Y va aprendiendo y va buscando contexto. A veces toma mis libros. A veces mi mamá está preparando una prédica o se le ocurre algo y me dice, mándame una foto de tu libro, me dice qué es lo que dice. Y yo llego, busco el libro del pasaje, le mando la foto. ¿Ya? Entonces es importante, si usted quiere ser un buen maestro, quiere predicar de una mejor forma, todos podemos predicar, pero si queremos ser aún mucho mejores y quieres que el Señor realmente te use en esto de la enseñanza, de la predicación, por favor, hazte de buenos libros. ¿Ya? Y no separemos. Bueno, comprendiendo esto, ya todos quedamos claros de que el contexto histórico no lo podemos separar de las Escrituras. ¿Ya? Porque estamos bastante lejos. Bueno, yo les mandé un documento a ustedes, ¿verdad? Si lo imprimieron, genial.
Si no, vamos a tratar de ver la forma de que lo puedan imprimir acá en la iglesia. Realmente no llevaba más allá de 20 minutos la lectura. Era bastante corta, ¿ya? Yo le puse 20 minutos así a lo máximo. Yo lo leí en 10, yo dije ya, que demoren el doble, que lo lean 2 veces, ya 20. ¿Ok? Y en ese documento, ¿qué hablaba? ¿Qué se hablaba? Hablábamos del periodo intertestamentario, ¿cierto? Nosotros conocemos que hay un periodo de silencio y probablemente está marcado en tu Biblia por la hojita blanca entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Ya, algunos dicen que son 400 años, no, son un poquito menos, pero casi 400. ¿Ya? No es que haya habido silencio de parte de Dios. ¿Ok? No es que haya habido silencio de parte de Dios. No hubo voz profética, no hubo un profeta que se levantara. Pero sí fue el cumplimiento de muchas profecías que ya estaban escritas. Entonces no es que no hubiera palabra de Dios. Aquel que conocía las escrituras estaba entendiendo lo que estaba pasando. A mí me sorprende que a veces utilizan el Antiguo Testamento para interpretar cosas hacia futuro para nosotros, siendo que prácticamente el Antiguo Testamento se cumplió todo. Tanto sus profecías, si tú estudias la historia te das cuenta de que ya se cumplió todo. Y casi la totalidad del Antiguo Testamento se cumplió en el periodo intertestamentario. Entonces, antes ya de que llegara Jesús, la totalidad casi del Antiguo Testamento ya se había cumplido de sus profecías. Quizás solo faltaban las profecías de la llegada del Mesías. Pero todo lo demás, las visiones de Daniel y todo eso, ya estaba cumplido. Las visiones de Daniel simboliza 4 imperios. Babilonia, los persas, los griegos, los romanos y la llegada de Jesús. ¿Ya? Y en el periodo intertestamentario vamos a ver, bueno, ahí ustedes leyeron el documento, ya tienen una idea más general, pero en este periodo debemos recordar y mencionar a este gran general y conquistador Alejandro Magno. ¿Ya? ¿Quién fue Alejandro Magno? Un conquistador. Su padre también era conquistador. Lo interesante de Alejandro Magno, que toda la área que está en amarilla ahí en tu pantalla, él la conquistó. Tanto en Egipto, mira, Egipto, vemos todo lo que es Grecia, todo lo que es prácticamente Turquía, Siria, y más hacia Asia hasta llegar a la India, prácticamente. Y eso lo hizo en muy poquitos años. Cuando llegó acá, cuenta la historia, cuando llegó al final acá, se sentó a la orilla del río y lloró porque ya no había nada más que conquistar. No había nada más que conquistar y murió a los 33 años. Murió súper joven. Entonces este tipo conquistó en muy poquitos años, en su juventud. Ha sido el mayor conquistador. ¿Ok? Y junto a eso también él, casi a todas las ciudades que conquistaba les colocaba Alejandría. ¿Por qué sería? A lo mejor se llamaría Alejandro. Se llama Alejandro. ¿Ya? Entonces a todas las ciudades les colocaba Alejandría. Y aparte de llevar la conquista, llevaba el idioma griego y el pensamiento griego, los dioses griegos. ¿Ok? Entonces, toda esa región empezó, o en muchos de esos lugares ya se empezó a hablar griego, y también empezaron a adquirir dioses griegos. Eso nosotros debemos entender con esto. ¿Ok? Luego, después de su muerte, el imperio griego se dividió en cuatro regiones. Por un lado, en los naranjos tenemos a los Ptolomeos, que el imperio se dividió en 4 generales que él tenía. ¿Ya? Los Ptolomeos, los Seleucos son los 2 más importantes, el naranjo y el amarillo. ¿Ok? Son los 2 más importantes.
Mira, y si tú te das cuenta, entre medio del naranjo, los Ptolomeos, y el Seleuco, el amarillo, ¿quién está? ¿Qué región está? Siria, ¿verdad? ¿Y qué país está en Siria? No en el mapa, deberíamos quizás saberlo. No sé, no aparece ahí. Ya, pero ahí está Palestina, ahí está Israel, al medio. Luego el imperio comenzó a crecer y Ptolomeo tomó prácticamente el lugar de los amarillos y perdón, de los verdes. Y tuvieron conflicto con los seleucos y ahí hubieron grandes batallas y las batallas se llevaban a cabo en toda esa región donde estaba el pueblo de Israel. Ahí existieron varias batallas. Y resumiendo en el documento hay mucha más información ya, tratando de resumir. Y luego aparece el llamado Antíoco Epífanes. ¿Ok? Antíoco Epífanes, este tomó la región donde estaban los judíos. ¿Ya? Este tomó la región donde estaban los judíos. Fue bastante extremo con los judíos. Mató a muchos. Mató a muchos, a muchos, a muchos. Esto está todo sucediendo antes de que llegara Jesús. ¿Ya? Unos 100, 200 años antes de Jesús. Profanó el templo. Sacrificó animales inmundos como los cerdos en el templo a Yahvé. Profanó el templo. O sea, todas las visiones que estábamos viendo con Daniel, aquí se están cumpliendo. ¿Ya? Profanó el templo, levantó un altar a Zeus. Zeus es un dios griego. Para los romanos, el dios se llama Júpiter, por eso ahí lo coloqué entre paréntesis. Es la misma deidad. ¿Ok? Prohibió el culto y a aquella persona que se circuncidaba había que matarlo. Imagínate, el elemento distintivo de un judío era la circuncisión. Era lo que lo hacía diferente. Pero eso se pagaba ¿con qué? Con la muerte. ¿Ok? Se pagaba con la muerte. También toda copia que hubiera de la Torá, que hubiera de la Tanaj, había que eliminarla. O sea, la literatura sagrada de los judíos fue quemada, fue destruida. ¿Ya? Vendió a muchos como esclavos, hizo que renunciaran a Jehová, a Yahvé, implantó la religión, pero en medio de todo ese proceso se levantó un grupo, una familia, la familia de Matatías, y de aquí salen los macabeos o asmoneos. ¿Ok? Estos lucharon contra Antíoco Epífanes. ¿Ya? Si alguien me lee esta lámina. Los macabeos o asmoneos. Los macabeos eran una familia de judíos que resistieron la autoridad de Antíoco Epífanes y sus sucesores. El estandarte de la independencia fue levantado por primera vez por Matatías, un sacerdote. Después de obtener varias victorias sobre los otros generales de Antíoco, Judas pudo ocupar toda Jerusalén. Perdón, ahí. ¿Quién es este Judas? Judas Macabeo, un hijo de Matatías. ¿Ok? Ya. Siga nomás con la lectura. ¿Dónde quedé? Segunda línea, segundo Ya. párrafo. Judas pudo ocupar toda Jerusalén excepto la torre y purificó el templo exactamente 3 años después de su profanación. Después de la muerte de Judas, Jonatán, su hermano, le sucedió en el mando y más tarde asumió el cargo de sumo sacerdote. Murió antes de Cristo en el 144 y fue sucedido por Simón, el último hermano restante de la familia macabea, que murió en el año 144 antes de Cristo. 135. No, del Entre el 144. 144 antes de Cristo al 135.
Los esfuerzos de ambos hermanos se vieron coronados por el éxito. Ya, aquí esta región estaba ocupada y aquí lograron la independencia los judíos. Lograron una independencia del imperio griego. ¿Ok? Entonces ahí volvieron a tener ellos como... ¿En dónde estaban los judíos? En Siria, Palestina. No. La Guerra Santa después iría en la iglesia medieval. Mucho después. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un poco de la historia de lo que está pasando entre el periodo intertestamentario. Si ustedes quieren saber más, tienen que leer un libro apócrifo. ¿Ya? ¿Se recuerdan los libros apócrifos? Que son libros no inspirados, pero sí retratan la cultura de la época, las situaciones de la época. Así como leemos la historia de los judíos en el Antiguo Testamento, lo que pasaba con David y sus batallas, en los libros de Macabeos vas a encontrar estas batallas. ¿Ok? Entonces, si tú quieres conocer un poquito más del periodo intertestamentario, te invito a que lo puedas leer. No interpretar ni encontrar a Dios ahí, no. Tómalo como parte de la historia y contexto cultural e histórico. ¿Ok? Luego del imperio griego llega el imperio romano en Jerusalén. ¿Ya? ¿Alguien que va a leer esa? Cambiando los ojos. Sí. Imperio Romano en Jerusalén. La dinastía Asmonea llegó a su fin cuando en 63 a.C. un imperio romano que se expandía intervino en el conflicto. Pompeyo, el general que conquistó al oriente para Roma, se tomó a Jerusalén después de un sitio de 3 meses en la zona del templo con la masacre de sacerdotes que realizaban sus obligaciones y la entrada al lugar santísimo. Este sacrilegio comenzó el dominio romano de una forma tal que los judíos no olvidarán ni perdonarán. Ya. Antes, 37 años antes aproximadamente de que llegara Jesús, está sucediendo esto. Llega el Imperio Romano. ¿Ok? Llega el Imperio Romano, se toman otra vez Jerusalén, matan sacerdotes, ¿ok? 3 años estuvieron ahí y después queda bajo el dominio romano. Si bien se siguen conservando quizás los reyes judíos, pero ya empiezan a pagar tributo a Roma. Y la guardia y todo lo que está, toda la guardia romana ya anda en las calles, está manteniendo el orden. Frente a cualquier grupo que se quiera levantar de los judíos, los romanos van a actuar. ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros leamos el Nuevo Testamento debemos tener estas cosas en mente. O sea, hay romanos, hay judíos que están dañados en sus corazones, que lo único que quieren hacer es agarrar a un romano y matarlo. Están llenos de odio, mataron a sus sacerdotes. ¿Ven? Claro, o sea, esto ha trascendido durante mucho tiempo. ¿Ya? Entonces ahí llega un imperio romano. ¿Ok? Ahora veamos acá. Alguien que pueda leerme esta otra lámina. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento se escribieron durante la segunda parte del siglo I después de Cristo, y en ellos se refleja el medio histórico y cultural imperante en ese momento. El Nuevo Testamento surge entonces bajo la influencia de 3 grandes culturas de la época: la judía, la griega y la romana. Ya, el Nuevo Testamento entonces, ¿qué tiene? Bajo 3 culturas está escrito. Entonces, bajo 3 contextos de situaciones sociales, religiosas, está siendo escrito el Nuevo Testamento. Entonces ya no puedo tener solo la perspectiva judía al leer la Biblia y al interpretarla. Igual debo tener consciente las ideas griegas
y las ideas romanas. ¿Ok? Alguien que me pueda leer Juan 19, 19 y 20. Y vamos a ver esto, la influencia de la época judía, griega y romana, en esos versículos de la Biblia. A ver si alguien lo encuentra ahí. Pero está muy chica quizás la letra. ¿Ya? Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Ah, ¿bajo qué idiomas estaba escrito el texto? Jesús, Rey de los Judíos. En 3 idiomas. Eso significa que los 3 idiomas se conocían. Probablemente la gran mayoría de las personas que estaban ahí exactamente eran trilingües. ¿Ya? ¿Ven? Entonces, aquí la Biblia nos muestra de forma clara de que yo debo, por lo menos, estudiar el contexto histórico de aquella región conforme a los griegos, a los judíos y a los romanos. ¿Ven? ¿Ven? La Biblia nos respondió. Más claro no puede ser que tú y yo tengamos que leer contexto histórico, estudiar la historia. ¿Ya? Sigamos. Alguien más que me lea esa lámina. Sin conocimiento del factor cultural judío, griego y romano, es imposible comprender el Nuevo Testamento. Gran parte de los personajes de la época del Nuevo Testamento son judíos. Jesús, sus discípulos y sus apóstoles, los primeros creyentes de la iglesia. Jesús habló del arameo, vivía en Galilea y Judea y murió en Jerusalén. Sus discípulos recorrieron gran parte de Asia Menor y Europa, en un ambiente de pensamientos griegos bajo la fuerza del Imperio Romano. Hay 2 aspectos del contexto histórico que son importantes destacar aquí, el religioso y el social. Ya. ¿Sí o no? La Biblia nos muestra también de que los apóstoles, sobre todo Pablo, nos narra los viajes y él fue a Grecia y fue a Roma. ¿Se habrá encontrado con sociedades griegas entonces? ¿Se habrá encontrado con sociedades romanas? ¿Y se habrá encontrado con sociedades judías en medio de estas griegas y romanas? Entonces, no podemos, vuelvo y reitero, no podemos separar el contexto histórico de las escrituras, si lo queremos entender. Y vamos a estar viendo tanto áreas religiosas como sociales. ¿Ok? Leo esto, el aspecto religioso. Vamos a hablar un poquito acerca de los judíos en su aspecto religioso. ¿Ok? El centro de la fe judía está la afirmación de que Dios es el único Señor. Ahí está la cita. ¿Ya? Dios es el único Señor para los judíos. ¿Sí o no? Yahvé, Adonai, el único Señor. Que sus leyes son sabias y dignas de obediencia. La ley, ¿sí o no? ¿Qué era lo que más respetaban ellos? La ley. Esta había que respetarla. Y que Él ha escogido un pueblo para sí y que ellos eran su pueblo. Eso en cada pasaje de la Biblia que tú leas, donde hay judíos, tienes que pensar en esto. ¿Cómo lo vería un judío que cree que Dios, que Yahvé es el único Dios? Y tú le presentas a un Zeus, tú le presentas a una Astarte, tú le presentas a una Diana. No, yo tengo que interpretar como un judío, pensando como un judío. Entonces yo interpreto pensando en que es un único Dios, en que sus leyes hay que obedecerlas, ¿sí? Y que yo, judío, yo soy su pueblo. ¿Ok? Por otra parte, también encontramos la esperanza de la venida del Mesías. Eso sí o sí va a estar en el pensamiento de un judío. La esperanza de la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque ellos deseaban que se hiciera justicia por medio de este.
Ellos querían justicia frente a los romanos, querían justicia frente a los griegos. Entonces, dentro de la mente de un judío hay un sentido de venganza por lo que nos han hecho. El judío, generalmente tú ves un judío, por eso había tanta batalla, tanta mala onda con los romanos y con los gentiles. Entonces, no es algo suavecito, no, es que me cae mal. No, hay odio. Cada pasaje donde un judío se va a referir acerca de un gentil es con odio. Yo no lo puedo interpretar con, no, es que le tenía un poquito de mala onda. No. Porque por todo lo que nos han hecho, el judío sentía odio y yo soy el pueblo de Dios. ¿Ven? Entonces, cada pasaje hay bastante orgullo, hay bastante remordimiento en el corazón. ¿Ya? Entonces ellos querían que la esperanza del Mesías le hiciera justicia. ¿Ok? ¿Se entiende? Aspecto religioso de los judíos. Debemos tener en cuenta también de que está el aspecto religioso de los griegos o paganos para ellos. El pensamiento griego hasta la hora es influencia del mundo. ¿Cuáles son los grandes pensadores que se enseñan en las universidades? Son griegos, pensadores griegos. ¿Ya? Hasta el yogur griego nos influencia. No. ¿Ven? Entonces, hasta hoy en día, las ideas de pensamiento griego están. ¿Y cuánto más en ese tiempo? ¿Ya? Entonces, el Nuevo Testamento está lleno de religión. Por una parte la judía y por otra las religiones paganas. La judía es el único Dios verdadero y todas las demás son paganas. ¿Ok? Dentro de las paganas tenemos las diversas adoraciones a los dioses griegos. Zeus, Artemisa, Poseidón, entre otros, muchos más. Todo el panteón de dioses griegos. ¿Ok? En esos cultos, para darle culto a estos dioses, hacían fiestas, oraciones, rituales, plegarias, ofrendas, sacrificios, libación en honor a un dios o a una diosa. Y esto también los griegos lo mezclaban mucho con los juegos. Los Juegos Olímpicos nacen en las ideas griegas. Pero muchos de esos juegos estaban asociados a actitudes de los dioses. ¿Ya? Y ahí dentro de las fiestas, las plegarias, sacrificios, ofrendas, el tipo de adoración, ahí ya tú tienes que estudiarlas más en específico. Yo te estoy dando estas ideas para que tú las tengas en cuenta. ¿Ya? Entonces, cuando Pablo va a una ciudad griega, yo debo de pensar de que están adorando a todos estos dioses. Y cuando voy a interpretar un pasaje de la Biblia, tengo que pensar de que al grupo de personas gentil que Pablo le está hablando, viene quizás de estar saliendo del templo de uno de estos dioses. Y quizás viene recién saliendo de una orgía a uno de esos dioses. ¿Ves? Entonces no podemos separar la historia, la religión de aquel tiempo de la Biblia. Para poder entender qué era lo que Pablo les estaba diciendo a aquellas personas. ¿Ven? Seguimos. Alguien que me ayude con esta. Bueno, las imágenes ahí te voy mostrando algunos de los dioses, como han ido viendo. ¿Ok? ¿Sí? Durante la permanencia de la religión politeísta, hubo 3 tipos de cultos: el culto doméstico, el culto público y posteriormente el culto imperial, culto al emperador, el cual se quedó activo incluso con la llegada del cristianismo. En cada hogar había ciertos dioses que se encargaban de velar por el bien familiar, ya sea en la alimentación, la seguridad, el éxito, etc. Este era denominado culto doméstico. Ya, y en la imagen tú puedes ver que es una muralla. Esta es una muralla de una casa de aquel entonces, donde tú puedes encontrar imágenes y como un espacio. ¿Ya? Generalmente en las casas de los romanos, en cada casa existía un lugar como este.
con diversos dioses a los cuales ellos adoraban. Entonces ese era el culto doméstico. Ahí tú podías inventarte un dios, o quizás tener algunos dioses de los ya establecidos y lo adorabas en tu propia casa. Y le tenías pinturas, les dejabas alimentos, les dejabas agua y los tenías ahí. Entonces imagínate, Pablo hablándole a un romano que después llega a su casa y sigue adorando a otros dioses. ¿Ves? ¿Por qué? Porque en la casa de un romano existía este lugar. ¿Cómo sabemos esto? A través de la historia, a través del contexto histórico y cultural. Porque si tú lees la Biblia, no te dice esto. ¿Ok? La casa sí de los romanos y probablemente también de los griegos existían estas mismas ideas. ¿Ya? Sí, altares. Perdón. Sigamos. Culto público. Alguien que me lea esta otra lámina, por favor. En el culto público habían dioses muy similares a los griegos, frigios y egipcios. Tenían funciones similares. Públicamente se entendía que cada acción, grande o pequeña, tenía que ver con la voluntad de las deidades. Si terminaba una guerra, probablemente se le atribuyese al dios Marte. Para alabar a los dioses se hacían actos como sacrificios de animales o plegarias. Asimismo, numerosos templos fueron construidos, varios festivales y bailes fueron realizados e incluso los mismos cónsules tenían atribuciones de la religión. Ya. Ahí es una imagen del dios Marte, ¿ok? El dios de la guerra para los romanos. Entonces, si los romanos ganaban una guerra, probablemente todos los soldados romanos adoraban a Marte. ¿Por qué? Porque era el dios que les hacía que les fuera bien en las batallas. Entonces el centurión romano que fue a buscar a Jesús, ¿a qué dios estaba desechando? Probablemente el dios Marte. Quizás cuántas plegarias le hizo su dios Marte que ayudara. Pero no, ¿a quién tuvo que rendirse? A Jesús. ¿Ves? Entonces tú puedes interpretar ahora ese pasaje de la Biblia de aquel centurión romano dejando de lado su deidad para ver al Cristo. Y yo te puedo decir ahora, ¿qué deidad debes dejar para que veas directamente a Jesús? ¿Qué deidad debes dejar para seguir a Jesús? ¿Qué deidad debes dejar para amar a Jesús? Y lo interpreté ¿desde qué? Desde el contexto histórico. ¿Te diste cuenta? Lo interpreté desde ahí. Y la interpretación es mucho más profunda. ¿Te diste cuenta? Exacto. La Biblia no te dice que aquel centurión romano adoraba al dios Marte, pero si era un soldado, probablemente adoraba a Marte. ¿Ven? Y la interpretación se hace más profunda y tú la entregas, ¿ves? Saqué el principio bíblico, el principio que está ahí, que quizás los centuriones tuvieron, los centuriones que dejaron a Jesús. Y como dice también Pablo, muchos de la guardia pretoriana probablemente la vamos a estudiar más adelante, también son soldados romanos. Pero estos se estaban convirtiendo. Es decir, estaban dejando a los dioses. Estaban dejando su fuerza, la fuerza que ellos creían experimentar de Marte, ya no sirve. Las fuerzas vienen de Jesús. ¿Ves? Ahora te hago a ti, te interpreto esto. ¿En quién estás depositando tus fuerzas? ¿En qué Dios estás depositando tus fuerzas? ¿Ven? ¿Cómo utilizo el contexto histórico e interpreto la Biblia? Y a veces decimos, pero hoy aquí en este pasaje no hay nada. Hay mucho cuando conocemos el contexto histórico. ¿Ven? Ahí he ido dándoles ejemplos sencillos de cómo interpretar utilizando el contexto histórico. Oh, yo le saqué esas marcas. Ya, pero leámoslo. Alguien que lo pueda leer, por favor. ¿O lo leo? Lo leo. El culto imperial. En la antigua Roma era la veneración que se daba a algunos emperadores. ¿Ya? Entonces, el culto imperial es la adoración a los emperadores romanos. ¿Ya?
Elegidos como dioses una vez que hayan fallecido. Una vez que un emperador romano fallecía, se les hacían templos y la gente les iba a adorar. Y eran considerados dioses. ¿Ok? El único emperador que se declaró a sí mismo Dios mientras aún vivía fue Domiciano. Domiciano fue el que pidió adoración mientras aún vivía. Le exigía a la gente que lo fuera a adorar. Entonces, tú cuando lees tu Biblia, cuando lees generalmente el libro de Apocalipsis, ahí está Domiciano. Entonces, ¿quién exigía adoración? Era Domiciano. Probablemente no te va a decir Domiciano directamente, te va a decir Babilonia. Apocalipsis va a utilizar la palabra Babilonia para referirse a Roma. ¿Ya? La bestia de 7 cabezas y cuernos se está refiriendo a todos los emperadores romanos. Pero hay gente que interpreta las cabezas y bestias para hoy en día. No, no tiene sentido. Tienes que buscar en el contexto histórico y te vas a dar cuenta que Apocalipsis está interpretado en su propio contexto. Yo siempre digo, Apocalipsis es el libro más fácil de entender. ¿Cuándo? Cuando entiendes el contexto. ¿Ya? Domiciano decidió que todos los judíos debían enviar a las arcas imperiales la ofrenda anual que antes se mandaba a Jerusalén, al templo que ya no existía. ¿Ok? En el 70 el templo de Jerusalén ya no existe más. Fue destruido por los romanos. Entonces, desde ahí, Domiciano vio, no, las ofrendas que todos los judíos dispersados en el Imperio Romano, en todas las otras regiones, ellos siempre mandaban una ofrenda anual al templo. Pero este Domiciano exigió, no, las ofrendas que ustedes mandaban a Jerusalén, no las tienen que mandar a mí. ¿Ven? Entonces, cuando el libro de Apocalipsis dice que no se podía hacer trato, comprar ni vender. Ah, a lo mejor se está refiriendo a esto. Claro que sí, pues. A esto se está refiriendo. ¿Ya? ¿Ven? Interpreto la Biblia a la luz de su propio contexto, no a través de las noticias de hoy día ni el diario de hoy día. ¿Ok? Lo interpreto como en su contexto. Aspectos sociales. Ya vimos aspectos religiosos, ahora vemos algunos aspectos sociales. ¿Alguien que me ayude con esa lámina, por favor? Aspecto social. En la sociedad israelita de la época de Jesús había 3 clases sociales, una alta, una media y otra pobre. La clase alta se componía de la familia de los jefes políticos y religiosos, los comerciantes solventes, los terratenientes y los recaudadores de impuestos, publicanos. La clase media contaba con los medianos y pequeños comerciantes, los artesanos, los sacerdotes y los maestros de la ley. Probablemente esta última era Jesús. La mejor traducción para la Biblia utiliza la palabra al que trabaja la madera. ¿Cómo le decía a Jesús? Carpintero. Pero una mejor traducción de la palabra, se cree que no está muy bien traducida, es artesano. Jesús podía hacer cualquier cosa que era un artesano, era ocurriente. O sea, había que hacer una puerta, él sabía hacer una puerta, había que hacer una embarcación, era artesano, iba a hacer una embarcación. ¿Ya? Probablemente Jesús haya estado aquí en una clase media baja, ¿ok? Por el oficio que él tenía, obviamente ya una vez yendo al ministerio, ya pasó a ser pobre. No tenía donde recostar su cabeza, no tenían nada. ¿Ok? Sigamos, otro que me pueda leer con esta. Por último, la clase pobre, la más numerosa, estaba formada por jornaleros que vivían al día. Mateo 20, del 1 al 16. Y por muchos otros que vivían al margen de la sociedad, como los mendigos, los leprosos y los paralíticos. Marcos 10, 46. Según las leyes, el lugar más bajo en la escala social lo ocupaban los esclavos,
aunque su situación real dependía de la posición y carácter de sus amos. Los esclavos que no eran judíos rara vez recuperaban su libertad. En cambio, los esclavos israelitas podían recuperar su libertad en el año sabático. Ya. ¿Ven? ¿Existía la esclavitud? Sí, pero se podía recuperar en el año sabático, el año del perdón, donde también se dejaba descansar la tierra. Todo eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Parte de la cultura, de la sociedad. Por eso son aspectos sociales los que vemos acá. ¿Ya? Entonces ahí vemos las tres clases sociales que existían dentro del judaísmo. ¿Ok? Hablamos un poquito de los principales oficios de los judíos. Estaba la agricultura, la ganadería, la pesca. ¿Ven? Hartos pescadores habían en el grupo de Jesús. ¿Cierto? Trabajos de artesanía, la alfarería, zapatería, carpintería, albañilería. Y obviamente el comercio, aquella persona que vendía sus productos que sembraba probablemente en su casa. ¿Ya? También la atención del templo daba trabajo a un gran número de sacerdotes y levitas. ¿Recuerdan que los sacerdotes servían en el templo? ¿Y su trabajo cuáles eran? Cuidar el templo, limpiar, los otros encargados de la alabanza, otros encargados de los sacrificios, otros encargados de repartir las primicias y diezmos. Ustedes sabían que los diezmos se utilizaban y se daban a los pobres desde ese dinero. Se repartía, había una arca, también se recogían las ofrendas, había ciertos lugares del templo donde se dejaban las ofrendas. Y había ciertos grupos de levitas que estaban encargados de reunir e iban a repartir en medio de la ciudad las ofrendas y diezmos que llegaban. También se les hacía su sueldo a todos aquellos que trabajaban en el templo. ¿Ok? Entonces, el templo también daba mucho trabajo. Se dice que la población de Palestina en la época de Jesús pudo haber sido aproximadamente de 1 millón de personas. Poco, ¿verdad? 1 millón de personas es poco. Nosotros somos en Chile 17 millones. Pero debemos entender de que esta región de tierra es muy pequeña. Es pequeña, chiquitita. ¿Ok? Y aparte, con todas las deportaciones, muchos se quedaron afuera. Por eso Pablo iba hasta iba hasta Italia, en Roma, y encontraba judíos. Iba a Turquía y encontraba judíos. Pues estaban todos esparcidos. De hecho, yo ahí también en el documento les expliqué los fariseos, saduceos, la diáspora. Todos esos elementos ustedes tienen que leerlos, estudiarlos, saber qué significa. ¿Ok? Pues podemos, de repente, Santiago, busquen Santiago capítulo 1, versículo 1. 1. ¿Cómo dice? Léelo con el micrófono, por favor. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. En la Salud. dispersión, y otra versión puede decir en la diáspora. ¿Sabes qué significa la diáspora? Si no sabes, ¿cómo vas a entender el pasaje? Contexto histórico. ¿Ves? Contexto histórico. ¿Cómo entiendo las de la dispersión o diáspora? Con el documento que yo te mandé. Ahí lo puedes ver. ¿Ya? ¿Bien? Veamos ahí otro que me pueda leer la imagen, por favor. ¿Podrá? Los judíos no formaban un grupo religioso y político unido. Decimos religioso, político, porque ambas cosas estaban muy relacionadas. En este aspecto, los judíos se habían dividido en muchos grupos. En el Nuevo Testamento se menciona varios de ellos: los fariseos, los saduceos, los herodianos y los maestros de la ley. Ya. Entonces, dentro de la sociedad judía hay hartos grupos. Hoy en día son los Pokémones, los Perolais, los Emo, los Flightes,
No sé, ya no existen los Pokémon. Todavía quedan unos poquitos. O también, claro, claro, como todas las divisiones de iglesia del área protestante. Ya también existían. Tenían sus propias ideas religiosas, probablemente también te las dejé en el documento. ¿Ok? Ahí, pero hay que mencionarlos. Entonces, la Biblia no te va a explicar lo que es un fariseo. La Biblia no te va a explicar qué es un herodiano. No te va a explicar qué es un saduceo. ¿Quiénes son los saduceos? ¿Ves? Entonces tú tienes que buscar un diccionario bíblico, un libro de contexto histórico, saduceos. ¿Ya? Pero los saduceos eran una élite bastante alta económicamente y generalmente ahí también estaban los levitas y sacerdotes. El sumo sacerdote salía de entre los saduceos. Muchos miembros del Sanedrín eran saduceos. ¿Ves? No creían en los ángeles ni en la resurrección. ¿Ves cómo sé yo eso? Diccionario, contexto histórico, libros, ¿ya? Ni en la resurrección. Y solo se basaba su religión en la Torá. No tomaban en cuenta a los profetas. La Biblia no te dice eso. La historia te lo dice. Por eso pidieron, por favor, coloca guardias. Coloca guardias en la tumba de Jesús. Coloquémosle sellos. Porque ellos no creían en la resurrección. Y si resucitaba. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿ves? Ahora entendemos mejor por qué a la tumba de Jesús le colocaron guardias y le colocaron sellos. ¿Por qué? Porque hay una élite social llamada saduceos que no cree en la resurrección. Y están pidiendo, este tipo, si aún resucita, que quede adentro. Que muera. Ahora, mira, utilicé el contexto histórico para interpretar este pasaje y traer luz. Ahora te digo, ¿cuántos saduceos hay que te quieren dejar en la tumba? ¿Cuántos saduceos están esperando que mueras y que Jesús no te resucite? ¿Qué áreas de tu vida están gobernadas por saduceos que te tienen aún en muerte? Es fuerte. ¿Te das cuenta? ¡Wow! ¿Cómo interpreté eso? Contexto histórico. Me dice, hermano Jonathan, ¿cómo usted a veces predica que salió linda la predica? Hermano, estudio. Igual está la gracia de Dios. Sí, está la oración, está el poder prepararse. Pero ¿cómo llegamos más allá? Dios no te va a usar más allá si tú no estás dispuesto a dar un paso más allá. Y eso a veces involucra sacar dinero de nuestro bolsillo. Hermano Jonathan, ¿qué libro me recomienda? ¿De dónde puedo aprender? Enséñeme. Pastor, enséñeme. ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres ir más allá en las Escrituras? Invierte. Un paso más allá. Contexto histórico. Mi mayor herramienta para enseñar, para dar clases, para predicar y pararme aquí, es esto. ¿Ven? Mucho esto. ¿Te has ido dando cuenta cómo voy interpretando la Biblia a través del contexto histórico? Es bonito, ¿no? Y ahí uno se empieza a enamorar de la Biblia, pues así es la cuestión. Hay otro que puedas leer el pasaje, por favor. Para el siglo I después de Cristo, el griego fue el idioma de las personas cultas de la zona del mar Mediterráneo e incluso la lengua popular en muchas de las regiones de la zona. La difusión de la cultura griega es lo que se ha denominado helenismo. Era común encontrar comunidades judías fuera de Palestina y éstas adoptaron el griego como idioma propio. También en Jerusalén hubo un grupo de judíos que hablaban griego. Hechos 6:1. ¿Ven? Podemos entenderte que la lengua griega está en todos lados. Pensamiento griego es en el helenismo.
El helenismo, ¿qué era? Era el pensamiento griego, las ideas griegas adquiridas por las personas, que no eran griegas. El helenismo, pensar como un griego, generalmente iba a ser mucha filosofía. Por eso hablamos también que el gnosticismo es parte del pensamiento griego. Ideas platónicas, pensamiento griego. Sócrates, pensamiento griego. ¿Ya? Encontramos a todos estos grandes pensadores. Es más, recuerden, Pablo se fue a meter al Areópago, donde habían puros tipos griegos enseñando sus ideas, y Pablo también se mete a enseñar sus ideas. ¿Ya? Otro que lea otra lámina, por favor. Alrededor del siglo II a.C., el poder militar de Roma se había apoderado de todo el Mediterráneo. A partir del 63 a.C., Palestina quedó sometida al poderío militar y político de Roma. Al inicio, los gobernantes judíos conservaron el título de reyes, aunque estuvieran sometidos al poder romano. Herodes el Grande, quien gobernó Palestina del 37 al 4 a.C., y fue bajo su mandato que nació Jesús. Mateo 2:1 al 20, Ya. Lucas 1:5. ¿Ven? Herodes el Grande, rey en Palestina, rey judío, pero bajo el mando ¿de quién? De los romanos. ¿En qué año nació Jesús? Pregunta. ¿Sí? Ya, y díganlo con el micrófono aquí los hermanos que están en la casa y quede registrado. ¿Cuándo nació Jesús? -3, -2, -3, -4, -2, -4. por ahí. Ahí, al lado, ¿qué dijo? Dije el año cero. ¿Qué dijo? El año cero. El año 0, ¿verdad? Generalmente la gente piensa que Jesús nació en el año 0. ¿Ustedes saben que Jesús nació antes del mismo? Jesús nació antes de Cristo. Jesús, mira, la Biblia nos muestra en esos pasajes de que el rey era Herodes el Grande. ¿Ya? Cuando nace Jesús. Pero Herodes el Grande gobernó hasta el año 4 antes de Cristo. Pero si Jesús nació en el gobierno de Herodes el Grande, entonces nació antes del año 0. ¿Ven? ¿Cómo sabemos esto? Libros de historia, y ahí logramos saber hasta qué año gobernó Herodes el Grande. Entonces, si tú dices que Jesús murió a los 33 años, no sé. Probablemente tenía más edad, unos 4 a 6 años más. ¿Ya? Es un cálculo, no podemos dar una edad así específica, ¿ya? Porque tenemos errores de tiempo. Aquí nos demos cuenta. La gente dice, no, que Jesús marca un antes y el después. No, Jesús no lo marcó. Jesús nació antes de Cristo. Fue norma que colocaron a través de la historia después con los años, pero claro, pero bueno, no vamos a pelear por 4 años, ¿ya? Pero son datos curiosos que a veces no tenemos. Son datos, entonces, claro, todo es aproximado. Entonces, por eso dentro de las personas que estudiamos la Biblia, para nosotros es como una fecha, dale 2, dale 3, dale 4 años más, está bien. ¿Ya? Entonces, nunca es exacto porque ha pasado tanto tiempo, pero sí los libros de historia nos ayudan, por lo menos en este caso, a saber de que Herodes el Grande gobernó hasta el año 4 antes de Cristo. ¿Ya? Entonces, si Jesús nació el mismo año que el rey Herodes ya no está en el reinado y muere, Jesús ya tenía 4 años más. Pero si nació 2 años antes de que muriera, ya serían 6. En el año 6 ya Jesús tenía
perdón, en el año 0 Jesús ya tenía entre 6 y 4 años. ¿Ven? Son ideas, no tomen esto como interpretación bíblica, no, son conocimientos que la Biblia también nos ayuda a aclarar y el contexto histórico nos ayuda a aclarar, ¿ok? Por eso lo dejé ese ejemplo, que entretenido, ¿ya? ¿Alguien más que pueda leer esta otra lámina, por favor? Ya nos están quedando 3 láminas más después de esta y... ¿Sí? No, estamos bien en la otra. Ya. Los soldados romanos debían facilitar las conquistas y aplacar las rebeliones, vigilaban las fiestas judías, las prisiones y las ejecuciones. Mateo 28, 11 al 15, Lucas 23, 47. Pese a ello, también los soldados se acercaban a Jesús y al cristianismo. Mateo 8, del 5 al 13, del 20 y 27, 54. El creciente descontento del pueblo judío hacia los romanos llegó a su punto máximo en el año 66 después de Cristo. La rebelión judía fue aplacada con la intervención de los ejércitos romanos que conquistaron Jerusalén y destruyeron el templo en septiembre del año 70 después de Cristo. Ya, muy bien. Cuando usted lea Mateo capítulo 24, y estas son las señales del fin, se está refiriendo al año 70. ¿Ya? Lo más probable es que Jesús se refirió a esto. La destrucción del templo. Para un judío la destrucción del templo, la destrucción de su Dios era el fin. Era el fin. ¿Ok? ¿Cómo sabemos esto? Contexto histórico. Vamos acá a más otros aspectos sociales. En la parte superior de la pirámide están los patricios. Eran las familias más ricas que poseían las tierras e incluso podían ocupar cargos políticos importantes o participar en el Senado. De hecho, se decía que los patricios eran los descendientes de los fundadores de Roma. Por supuesto, las personas de este grupo eran libres y tenían derechos y privilegios. ¿Ya? Los patricios, los más altos en la sociedad romana. Sí, los patricios. ¿Ya? Los de la dehesa. Los de Plaza Italia Barriga. ¿Ok? Seguimos con esta. A ver qué me lea esta otra. Por favor. debajo estaban los plebeyos, eran los campesinos, pequeños propietarios, pequeños artesanos o comerciantes. Eran libres y tenían derechos, pero no tantos privilegios como los patricios. Debían pagar impuestos a la clase más alta. Los plebeyos se sublevaron muchas veces porque querían equipararse a los patricios. Así, en el siglo V a.C. consiguieron el tribuno de la plebe, un representante que defendía sus intereses. Sí, ya lograron tener un representante dentro de la clase más alta para poder ellos también obtener beneficios a través del Senado. Claro. Y nos vamos con la última. Terminamos ya. En el siguiente escalón de la pirámide estaban los esclavos. Se trata de prisioneros de guerra o hijos de otros esclavos que no tenían libertad ni derechos. Eran propiedad de sus dueños, por lo que podían comprarse y venderse como objetos. Libertos, esclavos que con el tiempo pudieron llegar a comprar su propia libertad y convertirse en libertos. Ya.
Todas estas clases sociales que tú ves aquí, la sociedad romana, son las que están en las iglesias que Pablo va a visitar. Los grupos de gentiles a los cuales Pablo va, hay patricios, hay plebeyos, hay esclavos, hay libertos. Entonces, mi interpretación de un texto a los cuales Pablo se está refiriendo a los gentiles, yo primero debo de pensarlo como Pablo, como un judío, cristiano. Luego debo pensar ese mismo pasaje como un romano, ya sea un patricio, uno de la clase alta. Debo pensar e interpretar de esa perspectiva, también desde un plebeyo, y también debo interpretarla como un esclavo. ¿Habían esclavos en las iglesias que Pablo visitaba? Sí. ¿Habían amos? Y esto significa, si era amo, era un patricio. ¿Ven? Entonces debo interpretar los textos bíblicos, por lo menos de un pasaje bíblico tienes que sacar 3 interpretaciones. Como un judío, como un patricio, como un esclavo. ¿Ven? Entonces. Conclusiones. No tengo ninguna lámina para conclusiones. Pero debemos entender esto. De que yo no puedo separar las escrituras, tu Biblia, el Nuevo Testamento, porque estamos hablando del contexto histórico, social y cultural del Nuevo Testamento. Para otra oportunidad se va a enseñar contexto histórico del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y vamos a conocer otros factores, porque hay más judaísmo y también con las naciones de aquel entonces. ¿Ya? Vamos a conocer. Pero por lo menos lo que involucra el Nuevo Testamento, nosotros debemos de tener, al leer el Nuevo Testamento, en consideración todo lo que hemos visto hoy. Todo lo que hemos visto hoy y más. Porque hay detalles que Pablo va a mencionar que no va a explicar. Cosas que Pablo habla que no las explica porque las da por hecho para las personas de la época. ¿Ya? Los receptores era su sociedad, era su cultura, la entendían de inmediato. Para nosotros no es normal muchas cosas. La mujer cae en la congregación. Pasaje mal interpretado hoy en día en muchos lugares. Pero cuando vamos al contexto histórico del texto, era tan fácil. Pero como no sé el contexto histórico, es tan difícil y herimos a tantas mujeres durante la historia de la iglesia. Y todavía en iglesias. ¿Pero por qué? Porque no se estudia el contexto histórico. Aquí se enseña, explica el 666, el contexto histórico del 666. Bueno, si toman alguna vez un curso de Apocalipsis conmigo, van a conocer eso. ¿Ya? ¿Ya? Ahí se estudiará todos esos contextos históricos hermosos. Pero concluyendo con esto, vuelvo a reiterar, no podemos separar la Biblia, la Escritura del Nuevo Testamento, del contexto histórico. Voy a obtener una interpretación adecuada, una interpretación correcta, pensando como los primeros receptores, pensando como un judío, pensando como un griego, pensando como un romano. Voy a tener la mejor interpretación de un pasaje bíblico. No me voy a ir ni para allá ni para acá. Y luego el principio que logro extraer de aquella interpretación, como lo hicimos en varias ocasiones en esta clase, es transversal a todo tiempo, el principio bíblico. ¿Y cuánto nos impactó, verdad? ¿Cuántos saduceos tenemos? ¿Verdad? ¿Cómo está pintada? Quizás cuántas personas han pintado tu tumba. Sepulcros blanqueados. ¿Ven? Entonces, todos estos elementos, la historia nos va a servir un montón. Vuelvo a reiterar, hazte de libros como estos. Lo vuelvo a mostrar ahí. Si alguien lo quiere,
me pregunta, no lo voy a regalar. No lo voy a regalar, no. No sé, hay aproximadamente unos... Pucha, yo lo compré hace años atrás, y hace años atrás estaba a 35.000. Hace años atrás, sí, pues, ya tendrá unos cuantos años conmigo, unos 4 años. Unos 60.000 más o menos. ¿Ya? Y este es del Nuevo Testamento. Tengo otro igual del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, son muy, muy buenos. Muy, muy buenos. Y eso, queridos hermanos, los que están en la casa, preguntas. A los que están acá también. Espacio para preguntas. ¿No? Nombre del libro, comentario del contexto cultural de la Biblia. Nuevo Testamento. Grace Kenner. Sí, ahí, o vuelven a revisar el video de la clase cuando se suba a YouTube, le colocan pause y ahí va a estar todos los datos del libro. Ya para que revisen, para que puedan revisar. Herramientas en internet para contexto histórico, sí hay. Pero ¿qué recomiendo yo? Libros, recomiendo. ¿Ya? Buenas fuentes, buenos autores. Es lo mejor que pueden hacer, ¿ok? Entonces, eso, ¿otra pregunta no hay? ¿No? Bueno, hermanos, espero que les haya servido la clase del día de hoy, ¿ok? Si hacemos otra clase más el otro lunes, para avanzar más rápido, porque hay que que queda mucho espacio y, claro, ¿ya? Así que ahí lo exacto, vamos a preguntar ahí. ¿Qué dicen los de internet? Aquí todos dicen sí. Para poder avanzar más. Pero vuelvo y reitero con esto. Revisen otra vez el video. Vuelvan a hacer apuntes. ¿Ok? Háganlo. ¿Ya? Eso, oramos. Oramos al Señor. Mana Mario, ¿le puedo orar ahí con el micrófono, por favor, para despedir la clase? Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo en que tú nos atraes, Señor. Nos atraes con tanto amor, Señor, para aprender de la Escritura, aprender de la palabra, aprender de la Biblia. Señor, gracias por este tiempo. Y también te pedimos, Señor, que abran nuestra mente, nuestro corazón, nuestra sabiduría, Señor, se abra, Señor, Padre eterno, para poder entender tanto concepto, tanta información, Señor, que se nos está regalando, Señor, en este tiempo. Y para que sigamos disponiendo de un tiempo en nuestro corazón, no solamente acá, sino también poder seguir redarguyendo, Señor, en tu palabra. Te damos gracias por todo. Amén. Amén. Chau.